tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Seguimos con los decretos, esto es un no parar y además ¿qué más da? Digo las cifras que quiero, digo lo que quiero, pongo lo que quiero y ya está. Pues luego ya veremos cómo acaba el tema. De momento, la IREF, que yo creo que se ha quedado corta porque a lo mejor no ha tenido en cuenta estos últimos, por lo menos los de ayer, ya calcula en mil y pico millones de euros más el déficit público. Pero claro, lo de hoy, o sea, lo que entra en vigor hoy del plan para parados, que las administraciones públicas todas en sus contratos públicos tienen que incorporar entre un 5 y un 10% de este tipo de personas y además le dan 1.300 euros al año por cada hombre y 1.500 euros por cada mujer que contraten, pues bueno, pues puede esto que puede costar unos 300 y pico millones, pero claro, cada año, si tú comprometes un plan, que es lo que yo creo que no ha hecho la IREF, o sea, ahora lo comentaremos, pero la IREF yo creo que lo que ha hecho es decir, de momento este año en tanto, pero es que esos planes son todos a 2, 3, 4 años, luego el compromiso es mucho mayor, porque se supone que te estás comprometiendo a 300 y pico es lo que cuesta este año, pero otros 300 y pico costará el que viene, y así con todos los decretos. Bueno, después vamos a escuchar a las ministras, porque hoy también entrará en vigor el autoconsumo, que luego les pondré un corte de la ministra, y si lo entienden, por favor, me llaman por teléfono, me mandan un Twitter, me hacen lo que quieran, porque yo no he conseguido entender absolutamente nada de lo que ha explicado la ministra sobre el autoconsumo. Sí he entendido mejor que van a crear un bono social para que te cubra el agua, la luz, la calefacción y el aire acondicionado. Así que dice, joder, pues la cantidad de gente que no tiene en su casa aire acondicionado, pues a ver, estas personas sí que van a tener aire acondicionado. Parece que van a tener en cuenta la renta, pero no se sabe muy bien tampoco. Bueno, el caso es que seguimos con como si aquí no hubiera mañana, aprobando de todo en plena campaña electoral, y ya vamos conociendo más en profundidad nuevos programas. La semana pasada ya saben que hablamos de PP y PSOE, que parecía que estaba más claro. Hoy podemos hablar ya de Podemos, que ha presentado 240 o no sé cuántas, y algo de Vox, poco porque todavía no lo han presentado oficialmente, pero bueno, vamos a hablar de ello y vamos a hablar también del paro que salió esta semana y que son datos preocupantes. Todo el mundo ha dicho, bueno, ¿verdad? No, o sea, rascas y hay datos preocupantes, tan preocupantes que, como nos contaba Manuel Llamas en Libertad Digital, ya en la nota de prensa ya no ponen ni lo del empleo indefinido, porque es tan malo el dato que han decidido suprimirlo. Así que vamos con todo eso. Economía para Todos con Carmen Tomás. Mejor que para hablar de estos viernes que nos cuentan un riñón, porque nos cuestan un riñón, pues dos cruces. Diego Sánchez de la Cruz y Javier Santa Cruz. Si es que sois una cruz, está mal. ¿no? Sois una cruz. Cruz la que nos ha tocado. Exacto, por eso. Cargar. O sea, me han venido muy bien hoy, porque ya verán la pasta que están comprometiendo sin saber de dónde la vamos a sacar, porque ese es el tema, que es que encima los presupuestos están prorrogados, hay unas elecciones el 28 de abril y aquí no hacen nada más que el gobierno, nada más hace que gastar y los partidos nada más que prometer y prometer y prometer. Así que bueno, vamos a ir por partes porque hay dos nuevas medidas del gobierno ayer viernes y las dos cuestan dinero. Una dice el autoconsumo que no, pero la del bono social sí, porque ya además, perdón, si añaden el aire acondicionado, más el agua, más la luz, más no me acuerdo cuál es la otra, 4 consumos. La calefacción. La calefacción, por supuesto, pues eso al final pues va a costar un riñón, porque les comento que ha dicho la ministra que hay 8,5 millones de personas en España en pobreza energética. Es decir, que prepárense para el coste que puede suponer pagar a 8,5 millones de personas todos estos 4 suministros. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, primero, ministra de Trabajo, que ha presentado el plan para que las personas que están en parados de larga duración, pues ayudarles para que encuentren un empleo. ¿Qué se les ha ocurrido?
Pues que en cada contrato público que hagan todas las administraciones públicas se contrate a este tipo de personas, dándoles un plus a la empresa, y de esta forma, pues, 150.000 han dicho, 150.000 van a encontrar un empleo, van a salir del paro de larga duración. ¿Por qué? No sabemos, pues las cifras de dónde salen, pero esto es así. Y esto va a costar, escuchen a la propia ministra, que yo no me lo he inventado. Me preguntaba sobre el coste. 1.313 millones de euros. Si incluimos lo que ya está previsto, que se ha encajado también en este plan, pero ya estaba previsto, o sea, no es a más, sino que ya estaba previsto, serían 2.687 millones de euros. O sea, 4.000 millones. Por eso te digo que la AIREF, los cálculos que ha hecho hoy de 1.000 millones, yo creo que se ha quedado muy, muy, muy corto, porque estos 1.300 yo creo que no los ha tenido en cuenta, y no sé si habrán tenido en cuenta los otros 2.600, pero bueno, desde luego los 1.300 no. Bueno, para empezar, para rematar el tema, la ministra le han preguntado que esto de los viernes sociales, que no va a ser un poco los lunes al sol. Se han hecho ahí un pequeño... Lo han considerado un brindis al sol, el plan. Bueno, bien, pues lo peor son los lunes al sol. Lo peor son los lunes al sol. Estoy absolutamente convencida de ello. Y desde luego las personas desempleadas de larga duración también. Aunque no comparto la opinión de UGT y de Comisiones Obreras, yo siempre respeto las opiniones. Han colaborado, de hecho, en el diseño de este plan. Bien, es verdad que a lo mejor pues no les parece suficiente. Bueno, vamos a ver, 1.300 millones de momento para que 150.000 personas encuentren un trabajo que son parados de larga duración. ¿Esto a qué suena? ¿A qué os suena? Esto suena a subvencionar cada puesto de trabajo de una forma bastante costosa a las arcas públicas, pero sobre todo con un problema de coherencia del discurso del gobierno. Es decir, este gobierno ya en funciones y con la Diputación Permanente del Congreso es el mismo que aprobó y convalidó en el Congreso un Real Decreto, el 28/2018, que fue este decreto ómnibus donde se subió el salario mínimo, se subieron las pensiones, donde se suprimían las modalidades de contratación bonificadas de cotizaciones a la Seguridad Social para los contratos de parados de más de 50 años. Entonces, ¿qué hacemos? Primero rectificamos, ahora volvemos otra vez a sacar, además comprometiendo un asunto que no es precisamente menor, como es la contratación pública, un asunto además enormemente importante, porque si se modifica a día de hoy la contratación pública, todas y cada una de las obras y todos y cada uno de los contratos, sean menores o mayores, tendrán que llevar esta cláusula. ¿Qué hacemos? ¿Modificamos también los que están ya firmados porque hay que salvar a los parados de larga duración? ¿O cómo es esto? Es decir, es incomprensible de todo punto cuál es la política, o sea, una política fiscal responsable, y eso es lo que precisamente denunciaba la AIREF. Simplemente la AIREF ha hecho los cálculos de los decretos ya convalidados, pero es que todavía nos pueden quedar cosas más todavía por convalidar. Bueno, vamos a ver, el primer problema que tenemos es que arrastramos un agujero fiscal ya de bastante tamaño, ¿no? El déficit del año pasado asciende a más de 30.000 millones de euros. Este año el escenario ya base era de otros 20.000 millones de euros más, es decir, más deuda, más déficit y más descuadre en las cuentas públicas. Pero es que además... en la previsión de ingresos y de gastos para este año había ya una desviación de 12.000 millones de euros a partir de cómo está gestionando el gobierno sus ingresos y sus gastos. Y a todo eso le vamos sumando cada viernes. Nosotros lo publicamos, yo no sé si lo recuerdas, Carmen, el cálculo en libre mercado de cuál es el coste de cada uno de los viernes sociales. Y en promedio estamos en torno a los 1.200 millones. Esta semana, si te fijas, la cifra es muy parecida. Y cuando calculas, por ejemplo, el impacto de uno de esos planes sobre el número de beneficiarios, te sale que te puedes estar gastando 15.000, 20.000 euros
euros en llegar a esos colectivos. Son cantidades muy significativas. Es prácticamente el sueldo medio de una persona con unos ingresos bajos entregados en este tipo de planes que se están diseñando. Uno, con importantes defectos de forma, como vimos ya en el decretazo de del subsidio de parados de más de 52 años, que se tuvo que tirar para atrás porque no estaba bien configurado, de forma cuestionables desde el mero hecho de que están siendo tramitados como Real Decreto Ley, cosa que debería obedecer a cuestiones, uno, que no toquen cuestiones del título primero de la Constitución, cosa que sí sucede, libertad de empresa, libertad de mercado, propiedad privada, lo vimos con el alquiler, todo eso está en juego y parece que no se está respetando. Por eso se ha anunciado, incluso el Partido Popular creo que habló de llevar algunos de estos decretos al Constitucional. Yo creo que desde luego que le puede dar la razón el alto tribunal. Y por otro lado también la cuestión del enfoque que tiene todo esto con la realidad de la licitación pública, que ya ahora mismo está desbocada. Ha crecido el año pasado un 35% la concesión de obra pública en España. Entonces, si vamos a, además, añadir más gasto a toda la licitación pública que estemos haciendo de cualquier tipo de contratos, sea obra o sea servicios, lo que estamos haciendo es un Estado cada vez más caro, cuando lo que deberíamos hacer, pero aún después de años de crecimiento, es tener un Estado más barato. Ya, pero yo tengo una duda, o sea, vamos a ver, si tú obligas a las empresas a que se presenten a un concurso público, pues no sé, muchos son de obra, no sé qué tipo de personas serán estas 150.000, ni si estarán formadas para cualquier cosa. Dice, ala, venga, igual te da que una carretera, que te da un no sé qué, y además si están paradas tampoco serán muy cualificadas. Si llevan 2 años parados, porque claro, no serán hombres digitales o mujeres digitales, ni ingenieras, ni técnicas vamos, pienso yo. Pero de momento, si coges la cifra de gasto y la divides entre los beneficiarios, los números son de 17.000 euros por cada uno de Claro, ellos. pero yo digo, ¿esto les contratan mientras dura la obra o ya es para toda la vida? Es que no lo sé. Evidentemente, Entonces, ¿a cuánto sale? O sea, evidentemente tú cuando estás en un contrato público, si por ejemplo es un contrato que tiene una duración determinada, pues en el momento en el cual se termine esa obra se acabó la historia. Vale, el y problema entonces es cuando... vuelve otra vez al paro. Hombre, Y sigue parado. Evidentemente. Entonces, ¿qué hemos conseguido? No, no hemos conseguido nada. Es decir, básicamente lo que se quiere, una de las cosas importantes es licuar todavía más la cifra de parados, es decir, de intentar bajarla de alguna forma, no tanto a las elecciones, sino especialmente de aquí al año que viene, es decir, de que nos presentemos en la próxima crisis de finales del 20, nos presentemos, pues que digan, no, hemos llegado a los 20 millones de ocupados, ¿no? Entonces, es como también lo que hizo en su momento. Plan E. Sí, o sea, es el plan E, pero ahí el problema es cuando tú estás introduciendo cláusulas en la contratación pública que no son objetivas, o que son cláusulas en las cuales, en este caso, el licitante exige una serie de características que a lo mejor no pueden ser cumplidas por esas empresas que están presentándose al concurso, o a concesiones, que las concesiones son ya de mucho más largo plazo. O sea, el problema es que todo esto introduce ruido, ese ruido lo que hace es emponzoñar todavía más ya una problemática en sí en España, que era la reforma de la ley de contratos del sector público, y además de eso, mezclar cosas que no tienen nada que ver. Es decir, una empresa que se presenta a un concurso público sabe perfectamente qué tipo de empleados, qué tipo de mano de obra y qué tipo de tecnología tiene que usar. Por tanto, uno lo que no le puede condicionar son las herramientas que va a utilizar para el cumplimiento de ese contrato. O sea, la administración pública o el organismo competente lo que hace es decir, bien, ¿esto se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿Usted reúne los requisitos técnicos y económicos necesarios o no? Punto. O sea, ya que la mano de obra sea de más de 50 años o de menos de 40 o como si son de 18, eso no es incumbencia de la administración pública. Pues a partir de mañana sí. También, por recordar que en la primera fase del plan E, la auditoría que hizo el Tribunal de Cuentas apuntó que cada empleo estable, fijo, que se creó a raíz del gasto que supuso aquella iniciativa, tuvo un coste para el erario público de 1 millón de euros. Ese fue el coste medio de generar empleo indefinido bajo las reglas del plan E, porque el grueso obviamente fue empleo temporal, y cuando repartes la asignación total, esa era la conclusión a la que llegaba. Fue mentira, porque eran las mismas empresas, dijeron a sus empleados, apuntaros al paro y os cojo del paro. O sea, fue todo una mentira
monumental. Y luego, además, estamos entrando en la cuestión de las cláusulas con las que se dan los contratos públicos, y yo también me permito recordar que ahora mismo administraciones de todo signo político están incluyendo cláusulas como la perspectiva de género en servicios como, por ejemplo, la desratización de la capital de Murcia. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión de la subjetividad en la licitación pública está cada vez más ideologizada y lo aleja cada vez más de lo que es la prestación técnica de un servicio por obra civil pura y dura, o por cualquier otro servicio que necesite un ayuntamiento, una comunidad autónoma o el gobierno central. Y esto le sale más caro al contribuyente. Sea el criterio que sea, siempre es para aumentar el gasto. Insisto, si echamos la cuenta, estamos hablando de 17.333 euros por cada uno de los contratados que supondría este plan, ya que la ministra da la cifra al dedillo y habla el número de beneficiarios. Basta con hacer la división en casa y ustedes llegarán a ese número. 150.000, 1.300. Claro, puestos a generar empleo, pues para que alguien tuviese un empleo medio, subvencionar a una persona de renta baja, el empleo medio costaría 7.000, 8.000 euros, comparado con esta cifra. Sin embargo, actuar directamente sobre la demanda y gastar directamente para generar ese empleo cuesta 17.000. O sea que ni desde el punto de vista de la generación del empleo están siendo inteligentes, porque un incentivo muy potente al empleo, una deducción monstruosa, ¿no?, como la que me estoy inventando, ¿no?, de 8.000, 10.000 euros, supondría casi la mitad de coste de lo que están aprobando ahora. Pero lo que quieren es cebar la demanda, maquillar las cifras de paro y volver a las viejas costumbres del ministro Corbacho, del ministro Solbes y del presidente Zapatero, que son, al fin y al cabo, los padres de la criatura política. engañar. Básicamente, para no ir más lejos, este año la declaración de la renta, ya que ha empezado el plazo de presentación de la declaración, viene con una reducción para los salarios menores de 14.000 euros de más de 5.800 euros. Es decir, que o sea, evidentemente cuando uno se plantea este tipo de medidas concretas de poder incentivar o de poder rebajar carga fiscal o como el propio gobierno y el anterior hicieron, que era subvencionar la contratación a través de bonificaciones en la seguridad social, pues evidentemente siempre es mejor hacerlo a través de un mecanismo de control que sea transparente y que sea objetivo, que no hacerlo de esta manera con una inseguridad jurídica bastante preocupante. Hace muy poco, hace unas pocas semanas, se hablaba del papel, por ejemplo, que tenía la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, ¿no? Aquello fue un invento del gobierno Zapatero, que estaba muy bien, porque teníamos que saber cuánto cuestan las bonificaciones fiscales, cuánto cuesta este tipo de cláusulas y de atenciones y de ayudas. Y entonces una de las conclusiones era que España es uno de los países de Europa donde menor transparencia y donde es más difícil saber el coste que tiene este tipo de medidas, porque son opacas a los contribuyentes, y al que le beneficia, pues realmente te dicen, no, eso es que a mí me han caído, ¿cuánto? 100 euros, 200 euros. Es decir, que luego el efecto tampoco es un efecto No es total, positivo, no. es decir, no es un efecto que sea medianamente relevante. Y hay que decir que es costumbre en muchos países de nuestro entorno que cada vez que se presenta cualquier iniciativa vaya acompañada con una memoria económica, o que si no se ha producido la memoria económica en el momento de presentar una medida, que la genere la oficina presupuestaria del Congreso, del Senado, de la Presidencia en cuestión de días. Y sin embargo aquí muchas veces estamos dando palos de ciego, porque desde las instituciones se lanzan promesas de manera irresponsable y luego nos toca a nosotros, desde los medios de comunicación, desde el mundo del análisis económico, pues intentar llegar a las cifras y intentar hacer las estimaciones. Mientras tanto, la deuda sigue creciendo. Eso es lo único que está claro. La prueba es que en la rueda de prensa de ayer una de las preguntas fue ¿esto cuánto cuesta? Pero oiga, ¿usted no le da a los periodistas los papeles y en esos papeles está perfectamente... No, o sea, tiene que haber una pregunta de un periodista que diga, oiga, ¿y esto cuánto va a costar? Pero ¿cómo es posible? Pero si eso tiene que estar ahí todo reflejado con pelos y señales. Otra cosa parecida pasa con la otro que aprobaron ayer sobre el autoconsumo, pero también sobre pobreza energética, que fue a lo que más le dieron bombo, porque el autoconsumo, pues bueno, lo explicó así de bien la ministra del ramo. Facilitan modalidades muy diferentes en las que la principal diferenciación tendrá que ver entre aquellas modalidades en las que los autoconsumidores tienen intención de verter a la red el excedente de lo que producen y no consumen y ser compensados por ello, y aquellos autoconsumidores que no tienen intención de verter a la red su excedente. Bueno, si habéis entendido algo, luego me No lo ha entendido ni ella, luego Carmen. me lo explicáis porque es como para nota, o sea...
A ver, Utiliza 3 palabras todo el rato y le da la vuelta a las 3 palabras. Sí, no ha estado muy afortunada en la explicación, pero ahí sí que hay una cosa que es muy importante, que es toda la demagogia que se hizo con el famoso impuesto al sol. Sí. ¿Qué era esto? Era básicamente uno cuando está enganchado a la red eléctrica o cuando estás enganchado al teléfono, pues tienes unos peajes de acceso, es decir, tú pagas una parte de la tarifa que es fija y la otra parte variable según tu consumo. Entonces, cuando uno instala en su casa placas fotovoltaicas o cualquier mecanismo de generación de electricidad que sirva para su consumo particular, si esa persona sigue enganchada a la red, es decir, sigue enganchada a la red eléctrica, pues evidentemente no pagaría no paga la parte variable del recibo porque lo está consumiendo de una fuente particular, pero sí tendría que seguir pagando la parte fija, esa parte de la tarifa, que es la que si en algún momento lo que has instalado no funciona, pues, y además con la intermitencia que tienen en la generación, las renovables, pues evidentemente tú puedes seguir enganchado y puedes tirar de ahí. Entonces, más allá de que esta explicación no la supo hacer ni el anterior gobierno ni este, es decir, que es una explicación bastante sencilla, a día de hoy nos encontramos con una cosa que es importantísima para el futuro energético y especialmente tanto del consumo de familias como de empresas, que es lo que se llama la generación distribuida, es decir, que uno pueda coger y producir su propia electricidad, pero que los excedentes de producción los pueda volcar a la red, ¿no? Entonces, eso que es un elemento de absoluta importancia, sobre todo hacia el futuro, es decir, pues vamos a entrar en sociedades cada vez más consumidoras de electricidad, es decir, Internet y los desarrollos de la digitalización implican más consumo de electricidad, Los coches. ¿no? Los coches y todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa mayor demanda de electricidad tienes que compensarla con una mayor oferta para que no se te suba el precio demasiado, ¿no? Entonces, esto que es tan enormemente importante, primero, no lo ha sabido explicar y en segundo lugar, en los papeles que presenta, por ejemplo, hace unos pocos días se presentó el Plan Nacional de Energía y Clima, que es el que hay que enviar a la Comisión Europea, donde aparte de no haber una memoria económica y donde se daban varios brindis al sol de 300.000 millones de euros de apoyo, de la generación también de puestos de trabajo, no se han resuelto las cuestiones básicas, que son ¿cómo sustituimos las energías que ustedes consideran contaminantes evidentemente por renovables, pero qué hacemos para tener algo de respaldo? Es decir, porque las renovables están muy bien, pero tienen intermitencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Metemos más gas? Y por tanto subimos la factura, metemos más petróleo y subimos la factura. Entonces, ese elemento que es el que llega... cerrar las nucleares. Y quieres cerrar las nucleares. Entonces, el cierre del carbón y el cierre de la nuclear para sustituirlo por renovables, evidentemente tienes que introducir un respaldo y en este momento una de las partes esenciales de ese respaldo sería un impulso importante al autoconsumo, pero al autoconsumo hacerlo de una forma primero reglada, es decir, que estén claras las reglas del juego y en segundo lugar que aquel que está enganchado a la red tiene que participar de los costes igual que el que consume de ahí. Bueno, eso es una parte. La otra parte, Diego, te lo pregunto a ti. El bono social este famoso, 8,5 millones de personas en España no pueden pagar los suministros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues les vamos a facilitar la vida y entonces en momentos de frío y de calor, pues les vamos a... o sea, la luz y el gas siempre, y cuando hay ola de calor, aire acondicionado, y cuando hay ola de frío, calefacción. Bueno, lo primero que ha hecho la ministra es directamente... Lo primero sería, ¿de dónde se ha sacado 8,5 millones? Claro, Sería la primera confundirse pregunta. o directamente mentirle a los españoles. Yo sospecho que lo segundo. Porque se está jugando mucho con esas cifras como la de pobreza, usando la estadística de pobreza relativa para confundirla con la de carencia material. Y en este caso, la ministra toma como referencia una de las encuestas del INE, en la cual sí se puede constatar que hay un volumen de alrededor de 8 millones de hogares que reconocen que hacen un esfuerzo superior a la media en el pago de sus suministros de calefacción, aire acondicionado y demás. Que tú hagas un esfuerzo superior a la media no te sitúa en absoluto en un escenario de pobreza. Entre otras cosas, porque los hogares más ricos también hacen un esfuerzo superior a la media, porque por lo general tienen mucho más equipamiento y una dotación de electricidad mucho mayor.
como eso lo entiende cualquiera, ¿no? Un casoplón como el del El Marqués de- de Galapagar seguro que tiene un gasto energético mayor que el de cualquiera de nuestros oyentes, que no, salvo a los que sean también marqueses de Galapagar. La cifra real está en alrededor del 6% de la población. Hay un 6% de la población que sí tiene un nivel de esfuerzo a la hora de pagar sus facturas de calefacción, de luz también, ¿no? Y demás, que es superior a los umbrales que se consideran ya pobreza. Entonces, sobre ese porcentaje en concreto ya actúan las propias compañías, ya existen distintos programas de alivio de esas facturas y lo más importante de todo, si se quiere ahondar en ese tipo de políticas, está muy bien que se puedan anunciar nuevos gastos, pero la contraparte necesariamente tiene que ser qué ingresos van a subir o qué otros gastos van a reducir. Y cuando la ministra empezó a decir que estos gastos estaban ya contemplados, yo pensé por un momento que lo que están haciendo es algo muy habitual de los políticos, que es vendernos como nuevo algo que ya está dentro de las normas. Pero luego, de repente se descolgó con esas declaraciones de la más a más, hablando de que parte del componente de gasto estaba ya contemplado y que hablamos de gasto extra. Pues en este caso hablamos de lo mismo, gasto extra. Y quiero recordar que cada vez que hablemos de gasto extra, si lo contraparte de ingresos extra, estamos hablando de más deuda, más déficit. Por lo tanto, esto va a acabar mal. Va a acabar mal porque, como decíamos antes, tenemos ya 30.000 millones de euros de déficit el año pasado, 20.000 millones de euros de déficit este año, 12.000 millones de euros de desviación en las cuentas, según prácticamente todos los organismos que han revisado los presupuestos de este gobierno que no salieron adelante, y como siguen gastando, como si hubiesen salido adelante sin tener los ingresos totalmente inflados que habían planteado, pues el descuadre va a ser mucho mayor de lo esperado, y esto nos retrotrae a los peores momentos de la crisis fiscal que atravesó España Además, durante vamos muchos a ser años. sinceros, a mí hasta me parece un insulto que habiendo gente que realmente lo está pasando mal, que realmente sigue teniendo que ir a Cáritas, porque desde luego no va a las casas del pueblo del Partido Socialista que le den de comer, va a Cáritas, que estemos hablando de pagar el aire acondicionado. Oiga, vamos a ver un momento, vamos a centrar el tema, o sea que hay otras prioridades, vamos, digo yo. Y prioridades enormemente importantes. Más importantes que el aire acondicionado. Luego, he leído a algún compañero que ayer entendió que se prohibía el corte, o sea, las empresas tienen prohibido el corte de la luz y el agua y tal. Que ahí, bueno, vamos a ver, yo creo que eso entre las empresas está ya bastante superado, que Sí, claro. saben de sobra Que si una qué persona personas tiene una situación tienen una acreditada situación, por los exacto. servicios sociales y demás, no se le corta el suministro. Pero, Pero yo la verdad lo del aire acondicionado me parece un poquito fuerte. Es O sea, ciertamente cuando estás excesivo. diciendo el otro día que hay 2 millones de niños pobres. Es ciertamente excesivo. Lo que pasa es que aquí, simplemente una pequeña nota con respecto a los costes y al manejo de estos temas. Todos los temas referentes a energía son muy proclives al populismo, y especialmente el populismo a la hora de manejar de forma bastante alegre cuánto cuesta o de dónde va a salir, ¿no? Porque uno de los problemas de España es que la caja del sistema eléctrico opera... Evidentemente opera de forma diferente y totalmente separada de los presupuestos generales del Estado. Entonces habría que ver si todas estas medidas se van contra ingresos públicos, es decir, va a ser dinero que salga de la administración pública, o bien va a ser dinero que salga de la caja del sistema eléctrico. Pues si sale de la caja del sistema eléctrico, ya tenemos una experiencia acreditada en España desde hace unos cuantos años de a dónde nos puede llevar el arruinar el sistema eléctrico para unos cuantos años por políticas populistas, como fue el caso de todo el desarrollo de las energías renovables, que nos llevó a más de 30.000 millones del famoso déficit de tarifa. Entonces, para que nos hagamos una idea, este año hemos cerrado el 2018 con un déficit de tarifa de 1.400 millones de euros, y ese déficit de tarifa evidentemente engorda todo lo anterior. Es decir, ahora mismo lo que hicimos fue reconocer a las eléctricas esa deuda, pagar a 15 años, y por lo tanto todas estas medidas, si salen, como digo, de la caja del sistema eléctrico, pues que luego no nos extrañe cuando veamos que el recibo de la luz sube. solo recordar una cosa, Carmen. Venga, muy Hemos breve. pasado en 10 años de ser uno de los países con la factura de la luz más barata de Europa a uno de los países con la factura de la luz más cara de Europa. Por lo tanto, los señores políticos que fijan el 60% del precio del recibo que pagamos las familias deberían ponerse serios sobre esa parte de la factura, que son impuestos, costes regulados, peajes, etcétera. Bueno, no hemos parado de hablar de gastar y yo ahora les voy a hablar de ahorrar.
Porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria. Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecen buenos precios todos los días, con sensacionales promociones para que llenes tu nevera o la despensa por mucho menos de lo que piensas. Por ejemplo, ahora encontrarás una gran selección de productos con la segunda unidad al 70% de descuento en alimentación, droguería y perfumería. Además, aceites, lácteos, charcutería, productos frescos, conservas, dulces y desayunos, una extraordinaria selección de productos con la segunda unidad al 70% de descuento. Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, y vamos a seguir contando mentiras, porque ayer se nos Contándoles descolgó- las mentiras. Contándoles no las- contándoles mentiras. No, pero bueno, vamos a contar Vale, eso sí. mentiras, traslala. Entonces, ayer Podemos nos presentó un cartapacio que ya no es de colorines como lo de Ikea, ¿no? Es un cartapacio que te lo tiras te sirve de ladrillo para cuando alguien te diga algo. 240 medidas, no sé cuántas, pero bueno, como no vamos a hablar de todas las medidas, porque hay algunas que además son del área política, que ya lo tratarán en otro sitio, pero sí como de las, digamos, 10 económicas más llamativas que nos llevarían, no, o sea, a la ruina, o sea, directamente, no hay intermedios, o sea, es directamente. Podemos, por un, Dios no lo quiera, por un milagro, llega al gobierno y olvídense, o sea, el país se arruina, se arruina. Primero, trabajar 34 horas, por supuesto por lo mismo, de 8 a 3 y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. No distingue ni pyme, ni autónomo, ni IBEX, ni nada. O sea, ala, de 8 a 3 y tal. Luego, 1.300 euros el salario mínimo. Banca pública, empresa de energía pública. La renta básica, ¿hasta cuánto? Hasta 3.000 euros, o yo no sé, bueno, en fin. Todo sin Dios, sin Dios. Y es peligroso. ¿Saben por qué? Porque el Partido Socialista lleva varios días, me da igual la estrategia que tenga el Partido Socialista, yo me quedo con lo que han dicho. Y han dicho que les gusta la música, la sintonía, que con Podemos tiene, vamos, que se llevan fenomenal y que gobernarían encantados junto a Podemos. Y este es el gran peligro, porque ya no es que el PSOE también presente medidas que son para echarse a temblar, es que se jalee con Podemos, o sea, que entre los dos se jalen. Siendo justos, el programa económico que se puede intuir dentro del manifiesto electoral de Pedro Sánchez implica tal subida, tal explosión de gasto público que no se puede decir que esté muy lejos de lo que plantea Podemos. Estamos hablando de que... No, Podemos es a más. Sí, pero a no más tanto a más. Es decir, lo Hombre. que está poniendo encima de la mesa el Partido Socialista en términos de equiparar la recaudación fiscal con otros países europeos que tienen impuestos muchísimo más altos que España al consumo, que cobran más impuestos, por ejemplo, sobre las pensiones, que retraen también más impuestos por la vía directa a las empresas y a los trabajadores. Todo esto supone un sablazo fiscal de proporciones bíblicas, Sí. y por lo tanto el manifiesto de Podemos, desde luego que es desaforado, pero no es menos la pretensión del Partido Socialista de disparar los impuestos. Y aquí, llegados a este punto, quiero hacer una mención especial a Daniel Fuentes, asesor del gobierno de Pedro Sánchez. No a Daniel Lacalle, no nuestro Daniel. No, a Daniel Fuentes. El otro, Efectivamente, Daniel Fuentes el malo. cargó contra Libertad Digital y contra mi persona hace aproximadamente un año, cuando, pues estas alturas de la temporada, por abril, antes de la moción de censura, Pedro Sánchez ya sacó a pasear el Doberman de la armonización fiscal y empezó a hablar de equipararse con el resto de Europa. La palabra de armonizar, pues parece que le suena Muy bonito a todo el bonita, mundo, sí. pero luego empieza a asustar un poco cuando lo aterrizas y cuando concretas la letra. Nosotros lo que estimamos por aquel entonces, y por lo visto nos debimos quedar cortos, ¿no?, por cómo han evolucionado la presión fiscal desde entonces, era que podíamos estar hablando de entre 40.000 y 50.000 millones de euros extra de recaudación. Por supuesto, este señor, ya digo, asesor de Pedro Sánchez, pagado con nuestros impuestos, que se dedica a estar todo el día en Twitter criticando a esta casa, criticando a los demás partidos, en vez de
hacer su trabajo dentro de la oficina económica de Moncloa. Decía el señor Daniel Fuentes que era falso que su pretensión fuese subir 40.000 millones de euros la presión fiscal. No, evidentemente, era falso. ¿Por qué era falso? Porque nos quedamos cortos. Porque lo que de verdad quiere el Partido Socialista, y ahí están los números que lo demuestran, es aumentar hasta en 3.500 euros la carga que tendría cada hogar como consecuencia de una armonización fiscal. Porque estamos hablando de 65.000 millones. Y ya, Carmen, cuando el Partido Socialista está en eso, ¿qué puedes esperar de Podemos? No, claro. Si Podemos se tiene que colocar a la izquierda del PSOE, y el PSOE no puede estar ya más a la izquierda del espectro político y en ámbito económico, desde luego, que lo vemos también. Si el PSOE saca adelante con todo arreglo y con todo tipo de satisfacción sus decretazos con Arnaldo Otegi y con Bildu, ¿qué podemos esperar, por lo tanto, de Podemos? Pues poco más. Es que ya le ha comido todo el espacio de la izquierda radical. Por lo tanto, ese programa de Podemos no está lejos de lo que está planteando el PSOE, no ni está mucho lejos, menos. pero es a más, y lo preocupante es que el PSOE está dispuesto. Voy a decir que he dicho 3.000, lo de la renta básica, no me he equivocado. De 600 a 1.300, pero para 10 millones de españoles. Ujú. O sea que, No está mal, quiero decir, casi he nada. dicho 3.000 porque se me ha ido la pinza, pero no, son hasta 1.300. Y luego todo lo demás que he dicho va a misa, y me falta la cesión obligatoria de casas. O sea, si tú tienes una casa y la quieres tener vacía porque es para tu hijo, porque no te da la gana, porque ya la alquilarás cuando quieras, la tienes que poner a disposición del partido. O porque está a inhabitable, disposición Carmen. del partido. O porque está en ruina. Expropiese. O porque está Por en lo ruina. que Es te dé la gana, No, pero Diego, ¿sabes qué pasa, por lo Carmen? que te dé en la la gana. estadística de viviendas Sí, sí. vacías, La hay ma- 500.000 de viviendas que están en ruinas. Claro, Y y- cuando se habla de la vivienda vacía, Sí, parecería sí. que se pueden sacar todas. Das las llaves y ya están llenas y ya está todo el Sí, mundo contento. pues No es tan eso, fácil y no es así. Para el partido, esa para el partido. Y por supuesto, subir el desempleo. O sea, todo. El subsidio Me de faltaba desempleo. alguna cosa, el subsidio del desempleo, claro. Y bueno, por supuesto, en el alquiler, pues contratos indefinidos y prórrogas automáticas y supongo que fijar un precio. Hombre, ya intentaron con la negociación con el Partido Socialista uno de los decretos convalidados, que uno de los últimos que era en materia de medidas urgentes de alquiler y demás. Ahí es donde ya se consagran algunos puntos que son ciertamente preocupantes, ¿no? Más allá de la extensión de los contratos, la limitación de algunas de las cláusulas que eran pues del disfrute o del uso por parte del propietario, y por tanto pues ahí realmente tampoco están inventando nada nuevo. Es decir, todo lo que dice Podemos en materia de alquiler, de vivienda, es la ley de arrendamientos urbanos del año 64. Es decir, es una cosa que España tristemente pues tiene un mercado de alquiler muy poco desarrollado y una preferencia enorme por la vivienda en propiedad, porque pues desde el primer momento lo que se hizo fue prácticamente destruir el mercado del alquiler cuando se hacían expropiaciones encubiertas, como era la renta antigua, expropiaciones encubiertas de la propiedad, que podía pasar de padres a hijos, a nietos o a lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de los encontronazos, Que era franquista. que era del año... Sí, sí, Por eso. la ley de... La laude Podemos, Pablo, hola. del régimen de Franco, ¿no? Pero, vamos a ver, en los temas económicos ahí estamos teniendo un problema que creo que es un problema serio y que va a más, es decir, tristemente va a más y no va a menos, que es utilizando las herramientas de las redes sociales también. Es decir, es una cosa que, oye, pues nos ha acercado mucho al mundo y es un invento que bien utilizado está bien. En el debate económico se está convirtiendo en una guerra de trincheras muy preocupante, ¿no? Y entonces aquí cada representante o cada miembro pues en este caso, pues Daniel por el lado del PSOE o por el lado de Moncloa, la otra gente por el lado del PP, por el lado de Ciudadanos, por el lado de Podemos. Entonces, el problema es que muchas veces hay excesos verbales que no hay que llegar a ellos, ¿no? Entonces, probablemente, yo creo que Daniel Fuentes lo conozco, creo que tiene una base como economista bastante sólida y ha trabajado y tiene una trayectoria, la cual pues no es una mala trayectoria como economista, yo creo que es una trayectoria bastante buena. El problema
pasa es que cuando uno entra en el gobierno, y algunos hemos tenido experiencia en ese sentido, cuando uno entra en los gobiernos o tiene que asesorar a políticos o tiene que estar trabajando en esas cosas, se le olvida algunas la veces coherencia. se olvida la coherencia y otras veces también te dejas llevar por ciertos eslóganes, ¿no? Entonces, uno de los eslóganes típicos de los últimos años es ese de la baja presión fiscal que hay en España, ¿no? De que tenemos como 4 o 5 puntos menos de presión fiscal con respecto a la media europea y que eso es porque hay mucho fraude, porque los impuestos son más bajos, es decir, ahí cada uno ha ido aportando sus cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que una de las discusiones, pero discusiones, digamos, en persona, ¿no? O digamos o en un ámbito que no sea que no sea el que endiabladamente muchas veces hacen las redes sociales, le decíamos, oye, es que, a ver, la economía española la estructura económica de España no es la misma que la de Alemania, que la de Francia o que la de Italia. Entonces, la capacidad recaudatoria que existe en España, por ejemplo, en el impuesto a sociedades, que ese fue un análisis que hizo concretamente de que los ingresos por sociedades todavía estaban cíclicamente desajustados, es decir, que no habíamos llegado a los máximos del ciclo anterior. Es cierto, pero es cierto porque la empresa española, el 99,8% de las empresas son pequeñas, incluso microempresas, ¿no? Entonces, la capacidad recaudatoria que tiene España en materia de renta, en materia de sociedades, no es la misma, ni muchísimo menos que la que puedan tener otros países, y no por una cuestión de fraude fiscal, sino por una cuestión de los sectores donde está especializada la economía española, el tipo de empresa, el tipo de contratación, lo que decíamos antes del empleo, la estructura del sistema. Entonces, yo creo, y ahí deberíamos todos un poco esos debates plantearlos de una forma seria, de una forma rigurosa. Entonces, eso es para los responsables económicos de los partidos. Y entonces estamos viendo en los últimos días cosas preocupantes, es decir, de enfrentamientos que no vienen a cuento, cosas en las cuales es el y tú más, y aquí no se discute de ninguna de las cosas realmente mollares que están pasando en la economía española, y una de las más importantes es que, señores, estamos cerca de una próxima recesión que te la puedes acelerar o no acelerar en función de las medidas políticas que tomes, y por tanto lo que uno no puede hacer es plantear medidas, sea tanto de gastos como, ojo, medidas de bajadas de impuestos. Ni una cosa ni la otra. Es decir, todo tiene que tener una coherencia en este momento, y la coherencia máxima que tiene España es que estamos con un 2,8% de déficit público, que no vamos a conseguir reducirlo mucho más en el año 2019 de seguir así las cosas, y por tanto nos vamos a presentar en el año 2020 y en la próxima recesión nos vamos a presentar con un agujero en las cuentas públicas con el cual no tuvimos cuando entramos. Pero está muy bien que hagas ese llamado, efectivamente, a un debate basado en cifras, que es lo que hacemos aquí, pero es que precisamente desde este foro, desde este ámbito de la Oficina Económica de Moncloa, se están alimentando todo tipo de bulos, lo cual es bastante paradójico, porque el Partido Socialista dijo haber creado una oficina contra las noticias falsas, y es la Oficina Económica de la Moncloa, que además no es el Partido Socialista, sino que la pagas tú, la pago yo, la paga Carmen, la pagan todos nuestros oyentes, la que está perpetrando este tipo de salvajes mentiras en el ámbito económico. Y precisamente porque cabría esperar un poco de altura económica, es bastante triste que el señor Daniel Fuentes, asesor de Pedro Sánchez, esté diciendo también, por ejemplo, por poner otro ejemplo, que Daniel Lacalle ha propuesto bajar las pensiones un 20, 30 o 40%. Cuando las declaraciones de Daniel Lacalle en El Economista, que por supuesto a Daniel Lacalle se le puede criticar todo lo que uno quiera, ¿no? Yo tiendo a estar de acuerdo con él, pero si desde la izquierda quieren criticar a Daniel, pues claro que pueden criticar a Daniel. Lo que no puede hacer es desde la Oficina Económica de Moncloa decir que cuando alguien está diciendo que donde ha gobernado la izquierda se han bajado un 20, 30, 40%, que eso corresponde con lo que quiere hacer Daniel Lacalle o que quiere hacer el Partido Popular. Insisto, lo está haciendo la Oficina Económica de Moncloa, está emponzoñando el debate la Oficina Económica de Moncloa. Entonces, una cosa son las redes sociales. Yo estoy de acuerdo con Javier en que muchas veces en 140 caracteres, ¿qué debate económico puede caber ahí? Efectivamente, pero es muy triste que el jefe de política económica y financiera de este gobierno esté lanzando todo tipo de bulos por las redes sociales. Y además, lo que demuestra es una tremenda deshonestidad el señor Daniel Fuentes, porque si defiende la armonización, defienda la armonización y cuantifique la armonización, que no es tan difícil. Porque si estás por la armonización, estás por subir la presión fiscal 50.000 millones de euros. Oye, es legítimo. Es legítimo defender eso, pero dilo. Claro. Dilo. A mí no me sorprende, porque de la Oficina Económica del Gobierno o en la época de Zapatero, anda que no salieron cosas, ¿eh? Para empezar, se engañó a todos los españoles como se está engañando ahora.
porque ahora mismo cada vez que oyes a la ministra de Economía, a la ministra de no sé qué, a la ministra Cela, todos aquí, vamos, estamos en el mejor de los mundos, aquí no pasa nada, no importa que organismos internacionales digan M o Z, o el AIREF, ¿qué coño el AIREF? O aquí... Sí. Bueno, era lo del pura sangre en el año 2008, ¿no? No Aquí quieren dar datos, toda... incluso la AIREF ha pedido una determinados datos, no se los quieren dar, o sea, se está ocultando la caída del empleo indefinido, se están haciendo las mismas cosas, o sea, acordaros de Caldera y de todo aquello que ocultaba a los parados. Es que es lo mismo Se todo. están enviando cartas desde la Moncloa al Ministerio de Economía y a otros ministerios para pedir argumentarios de partido para usar en la campaña. Es decir, todo esto es muy grave porque el debate económico, yo abogo por ese debate económico que defiende Javier, un debate limpio y un debate claro. Y lo que está haciendo el gobierno es cooptar las instituciones para distorsionar el debate económico. Y el ejemplo que tú has dado es perfecto. Vamos. La creación de empleo se ha reducido a un 50% en el primer trimestre del año. No aparece la estadística de firma de contratos comparada. La creación de empleo indefinido se ha reducido por segundo mes consecutivo, ya está en un menos 7%. No aparece la estadística comparada. Es el gobierno y son sus asesores. Y claro, no es por cargar las tintas con Daniel Fuentes en concreto o con Nadia Calviño. Es que Nadia Calviño, Daniel Fuentes se les está poniendo una cara de Pedro Solbes, Elena Salgado o José Carlos Díez tremenda. Y lo que no quiero es que la economía española acabe como acabó cuando aquellos personajes defendieron con tan poca honestidad como estamos viendo hoy el hecho de que no pasa nada. Sí pasa algo, la industria está en recesión, el consumo está como está también en distintos ámbitos, el empleo se está desacelerando, el crecimiento se está desacelerando, el gasto está desbocado, el déficit es de más de 20.000 millones de euros para este año y nos están, insisto, los desmanes de Podemos no están tan lejos de lo que está perpetrando este gobierno. Es más, diría que lo de este gobierno es más irresponsable aún porque está en las instituciones. Pero vamos a ver, o sea, una de las cosas que... Y yo creo que ahí quien tendría que hacer ese discurso y quien tendría que explicarlo bien es la ministra de Economía, o sea, especialmente por ser la persona responsable última de la política económica en España, es la situación cíclica. Es decir, todo economista medianamente honrado, ya ni digo honrado entero, sino medianamente honrado, tiene que coger y tiene que explicar al ciudadano, y en este caso pues a los oyentes, tiene que explicarle que la economía está en una fase de desaceleración, es decir, el crecimiento está bajando, la industria está empeorando, el consumo está estancado, la inversión también está estancada, las exportaciones están empeorando, es decir, porque hay dos razones. Una, porque los ciclos se agotan. Es decir, la economía tiene un comportamiento cíclico desde que el ser humano, desde que el mundo, y por lo tanto la economía, los ciclos se agotan. Y entonces estamos ante el agotamiento del ciclo y aquí en unos cuantos trimestres, pues sobre todo estamos hablando del cuarto trimestre del año 2020, pues volveremos a una recesión. Pero ¿qué sucede? Que el otro componente es el verdaderamente importante. No el componente del ciclo, sino el componente de la tendencia, es decir, el músculo de la economía. Y en ese sentido, el músculo de la economía, ¿quién te lo da? Te lo da tener unas cuentas públicas saneadas, te lo da haber hecho las reformas estructurales necesarias y simplemente, en resumidas cuentas, te lo da el que hayamos hecho los deberes en los años de crecimiento, claro, y hayamos generado mejor el colchón suficiente para que la próxima crisis sea más corta y menos intensa que la que tuvimos. Entonces, si este mensaje no se da, estaremos otra vez haciendo trampas al solitario como se hizo en el 2008, pero es que en el 2009. Es que no se está dando, claro. No es que no es un condicional, no se está dando. Vamos a ver, no se está dando, pero por ejemplo, sí que afortunadamente, y ahí es donde está también la importancia de tener voces independientes, hay gente que desde las instituciones reputadas sí lo están haciendo. Entonces, a diferencia del 2008, y una que es una de las más importantes, es el Banco de España. Ahí esto es lo único, la gran diferencia. La gran diferencia con todo lo que pasó entonces es el Banco de España. Y ya solo queda otra diferencia de momento, porque Zapatero, cuando vio que los economistas empezaban y los periodistas especializados o que sabían de economía o que hablan de economía empezaban a utilizar los indicadores adelantados que publicaba el propio ministerio, dejó de publicarlos. También ya lo ha hecho, ¿eh?
los dejó de publicar en diciembre. El último dato de indicador sintético de actividad es Es del del cuarto trimestre. diciembre. Ahora, del- ahora es tienes del- que componértelos tú. O sea, Es aún los del puedes cuarto encontrar. trimestre que ya avanza en algunos Sí, indicadores porque, por ejemplo, recesión. el de obra, el de construcción, el de industria, todos esos están Cemento, venta de marcando, coches. Es que sí. tienes muchísimos proxies que te dicen Bueno, que la cosa va peor. está claro que estamos en campaña y se está emponzoñando todo y otra vez no se le está diciendo a la gente la verdad. Digo, por hacer un poco de resumen, se están proponiendo cosas que son inviables, absolutamente inviables, por parte de la mayoría de los partidos, porque el que no es por un lado es por otro, y yo creo que la economía no está teniendo el protagonismo que debería de tener en esta campaña, porque Ujú. es, pues como estamos viendo, pues estamos en una desaceleración cada vez más acelerada, y cuanto más gasolina eches al fuego, peor te encontrarás después cuando lleguen las malas realmente. Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica y con alguna cosilla más que nos queda. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. La facturación del comercio electrónico en España ha aumentado en el tercer trimestre de 2018 un 30% interanual, alcanzó los 10.116 millones de euros. Son datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los sectores de actividad con mayores ingresos fueron las agencias de viajes, los operadores turísticos, el transporte aéreo, los hoteles y alojamientos similares, las prendas de vestir y los juegos de azar. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Vamos a cambiar totalmente porque muy pocas veces podemos decir eso de menos mal que nos queda Portugal. Pues en esta ocasión lo podemos decir, porque estos días hemos conocido que bueno, Portugal está siendo un polo de atracción de patrimonios, de inversión impresionante. O sea, un país que fue rescatado, que salió pues con algunos recortes, por ejemplo, de las pensiones bastante importante, y oye, y de repente, y está en los socialistas con los comunistas gobernando allí. Yo lo cuento siempre, Carmen. Viajé a Elvas, viajo todos los años a la Feria de Olivenza y también aprovechamos a dar un paseo por Portugal. Y me encontré un cartel gigantesco que decía déficit cero. Y yo supuse que eso podía ser un eslogan del centro derecha. Y luego, afinando un poco la vista, ya sabes que yo llevo gafas, me encontré con que era un cartel del Partido Socialista, que está en el gobierno, y sacaba pecho porque contaba con alcanzar el déficit cero este 2019, y en efecto, en términos de caja lo alcanzará en la segunda mitad del año, y en términos oficiales será en 2020, pero ya están en el déficit cero en Portugal, de facto. Portugal ha reducido el gasto público, ha evitado una gran explosión de los impuestos, solo ha tocado al alza los indirectos especiales y demás, pero de hecho ha aprobado algunas rebajas importantes en otros gravámenes, por ejemplo el impuesto a sociedades de las empresas rurales, ¿no? Aquí igual que tiene el problema pymes grandes, allí tiene mucho problema de eje costero y ciudad grande y zona interior y más pequeña la economía allí. Y una de las cuestiones que en los lectores de libre mercado lo conocen ya, porque llevamos tiempo hablando de ello, es lo que PwC llamó el secreto fiscal mejor guardado de Europa, que es el régimen de no residentes, ¿no? De personas que decidan fijar allí durante un tiempo su residencia, con una serie de requisitos, una inversión mínima, la compra de una casa, la suscripción de una serie de participaciones de una empresa o incluso la permanencia durante una serie de días en el país. A cambio de eso se puede tener un tratamiento fiscal del 20% en tipo único sobre los ingresos obtenidos. Es parecido a la ley Beckham que tuvimos en España, pero un régimen mejorado. Son ya más de 5.000 los grandes patrimonios que han puesto, que han predicado con el ejemplo y se han marchado a Portugal a hacer esto, y ahora me imagino que está de moda, entre otras cosas, pues porque se ha ido allí Carmencita Martínez Bordiú y también otras personalidades. Madonna ha estado viviendo allí, es decir, tiene una parte de Cuore, todo esto, ¿no? De la revista Hola y demás, pero detrás hay un razonamiento económico. Bien. Les está saliendo bien, ¿no? Portugal sobre todo era uno de los países que tenía un potencial de crecimiento verdaderamente extraordinario desde hace ya muchos años, porque Portugal ha sido un país que en crecimiento económico le ha pasado algo muy parecido a Italia. Venían de tasas de crecimiento cuando España crecía al 5 o al 6%, estos países, especialmente Portugal, crecen al 2, al 3 como mucho, ¿no? En las épocas del gran crecimiento de las economías del sur de Europa. Portugal tiene varias cosas positivas,
cosas, ¿no? Efectivamente, una de ellas es que, a pesar del color político del gobierno, pues ha empleado las reformas necesarias, y básicamente es como si en España pues se hubieran acometido esas mismas reformas de una forma continuada y como regla, como por otra parte tenemos contemplada nuestra Constitución en el artículo 135. Tiene otra cosa muy importante, que es la atracción de inversiones. Ellos fueron de los primeros, ahora también Italia lo está haciendo, en apostar por la inversión china. Entonces, en este momento, la entrada fundamental de inversión china en Europa se está haciendo a través de empresas portuguesas. Ahora mismo tenemos una operación muy importante que se cerrará dentro de no demasiado tiempo, que es la compra de EDP, de la eléctrica portuguesa, que en España tiene una importante posición en el norte, la antigua hidroeléctrica del Cantábrico. Luego, otro asunto no menor es, en este caso, la integración económica con España, es decir, con una integración de verdad económica en la península ibérica, que eso poco a poco pues está también consiguiendo. Especialmente ahí nos falta la parte de infraestructuras, donde, por ejemplo, cuando se dejó hecho el famoso AVE a Lisboa, y que por eso ha sido el postergar las obras del AVE de Extremadura, los problemas de los trenes en Extremadura, y entonces todo eso hace que, si somos capaces, tanto por la parte portuguesa como por la parte española, de hacer una integración económica a nivel peninsular, desde luego tanto Portugal como España van a ser enormemente beneficiados. Víctor, vamos a terminar con ese montaje que han hecho nuestros compañeros de informativos. Casado, Rivera, Rivera, Casado, no se sabe quién de los dos es el que lo dijo primero, en algunos casos sí, en otros no. ¿Cómo han ido presentando algunas medidas? Digo por si les parece que se parecen en algo. Proponemos una ley de armonización de la unidad del mercado. Y la armonización es una palabra prohibida, pero para mí no lo es. Es que en España se pueda crear una empresa en 5 días. Habrá una ventanilla única para poder hacer también los trámites online. En apenas 2 caras de documentación te puedas dar de alta como empresario. Que en 24 horas, desde un móvil, vas a poder constituir y montar tu empresa. Estamos hartos ya de que te envíen de una ventanilla a otra, de que te mareen, de que te pidan papeles. Vamos a hacer una supresión del impuesto de donaciones, sucesiones, patrimonio y actos jurídicos documentados. Una rebaja del impuesto de la renta por debajo del 40% y una rebaja del impuesto de sociedades por debajo del 20%. Eso es crear empleo. Y anuncio que quitaremos el impuesto de sucesiones en toda España para que este galimatías acabe. Y en el IRPF vamos a poner tipos moderados, competitivos, para que quieran venir no solo de vacaciones a España. Y 2 huevos duros, hombre. Bueno, pero en cualquier caso hay que decir que, al margen de lo que implica la subasta electoral, es bueno que haya convergencia en asuntos que son importantes. Están compitiendo con buenas ideas en este caso, eso es bueno. Eso sí, en el tema de la unidad de mercado, yo creo que más allá de del titular, como ya hay trabas impuestas por el Tribunal Constitucional a la idea de operar con licencia única, deberíamos operar como está planteando La Rioja, con reconocimiento de licencia. Si usted tiene la licencia de operación en cualquier otra comunidad autónoma, en La Rioja le vamos a permitir funcionar. Esto es lo que está preparando el gobierno del presidente Ceniceros en La Rioja, ¿no? Y tiene bastante potencia el plan de libertad económica que está haciendo allí. En esto con siempre un hay consejero que copiar lo que funciona. Alfonso Domínguez. Y luego, no meterse en berenjenales. También hay que decir que si quieren hablar de regulación, tienen que hablar de desregulación. Y ahí les está adelantando por la derecha Vox, porque están planteando quitar 5 leyes por cada ley nueva que se apruebe. Miren, en el fondo no hace falta quitar 5 leyes por cada ley nueva que se apruebe, pero lo que no puede ser es 1 millón de páginas nuevas todos los años, que es una exageración. Nos echan del estudio. Cruces, que hoy habéis estado muy majos los dos, a pesar de... Sí. Víctor San Román ha estado en los mandos técnicos y Naya Pertusa, como siempre, en la producción. Muchísimas gracias, que pasen un buen fin de semana y gracias por su confianza y por estar ahí. Hasta el sábado que viene. Economía para todos con Carmen Tomás.